Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Si son nuevos, muchas gracias por pasarse. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por volver. Siempre es un placer tenerlos. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que les aseguro, va a hacer que se les caiga el café de la sorpresa. Prepárense porque la noticia es bomba. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que si son fans de las series turcas, especialmente de Love is in the Air, les resultan más que familiares. Y como bien dice el título, la noticia del 12 de julio de 2025, o sea, algo que aún no ha sucedido, pero que vamos a imaginar juntos. Es impactante. ¿Listos para descubrir qué pasó? Prepárense porque este vídeo va a ser un viaje. Antes de empezar a desmenuzar todo lo que se avecina, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y al hacerlo se aseguran de no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, noticias de farándula, y todas las novedades que les encantan. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No se lo pueden perder. Y ahora sí, vamos al lío. Bueno, el 12 de julio de 2025, imaginemos. Han pasado unos añitos desde que Love is in the Air nos conquistó a todos. Hande y Kerem Senkalkapimi, el nombre original, se han consolidado como dos de las figuras más queridas y respetadas de Turquía y, por qué no, del mundo entero. Ambos han seguido sus carreras con éxito participando en proyectos importantes, cultivando sus propias marcas y manteniendo una presencia activa en redes sociales que, para ser sinceros, nos tienen enganchados a todos. Entonces, ¿qué es lo que hace que esta fecha, el 12 de julio de 2025, sea tan impactante? Pues bien, imaginemos que después de años de rumores, especulaciones, y de mantener a sus fans en vilo, Hande y Kerem anuncian algo. ¿Y qué podría ser? Las posibilidades son infinitas, pero vamos a especular juntos. Asterisco asterisco primera posibilidad, la boda, la gran boda, asterisco asterisco. Después de tanto tiempo, después de tantas pistas sutiles, fotos sospechosas, comentarios cómplices, después de que las redes sociales ardieran con cada interacción, deciden dar el gran paso. El anuncio se produce a través de una publicación conjunta en Instagram, una foto en blanco y negro con las manos entrelazadas, luciendo unos anillos discretos pero elegantes. La leyenda sencilla pero poderosa, Evet, estamos listos. 12 de julio de 2025. La noticia corre como la pólvora. Los medios de comunicación de todo el mundo se hacen eco de la noticia. Los fans enloquecen inundando las redes sociales con mensajes de felicitación y emoción. El hashtag #Hande Kerem Evleniyor se convierte en trending topic mundial en cuestión de minutos. Los detalles de la boda se filtran poco a poco, alimentando la expectación. Se rumorea que la ceremonia tendrá lugar en una idílica villa costera en Turquía, con vistas al mar Egeo. La decoración, elegante y romántica, se inspirará en la naturaleza, con flores silvestres, luces tenues y una paleta de colores pastel. El diseño del vestido de novia de Hande es uno de los secretos mejor guardados. Se especula con que la actriz elija a un diseñador turco de renombre internacional, pero la incertidumbre aumenta la expectación. ¿Será un diseño clásico y atemporal, o algo más moderno y vanguardista? Kerem, por su parte, podría optar por un traje elegante y sobrio, tal vez a medida, de un diseñador italiano. La combinación de ambos, Hande radiante con su vestido y Kerem impecable, sería un espectáculo visual que paralizaría al mundo. La lista de invitados, por supuesto, es otro misterio. Se espera la asistencia de amigos y familiares cercanos, así como de colegas de la industria del entretenimiento. ¿Quiénes serán los padrinos y las damas de honor? ¿Quiénes serán los afortunados en ser invitados a la celebración? Los nombres más sonados podrían incluir a compañeros de reparto de Love is in the Air, como Neslihan Yeldan, Bige Onal y Ismail Egesasmaz. También podrían estar presentes estrellas de la talla de Demet Özdemir, Vantatl Oserini y Sarkaya, amigos de ambos. La boda se convierte en el evento del año, un cuento de hadas moderno que los fans han soñado desde el inicio de la historia de amor entre Eda y Serkan. Cada detalle, cada foto, cada vídeo, es analizado y comentado en las redes sociales. La cobertura mediática es exhaustiva, y las revistas del corazón de todo el mundo dedican portadas a la feliz pareja.
Asterisco asterisco segunda posibilidad, un proyecto juntos, un nuevo Love is in the Air, asterisco asterisco. Después del éxito arrollador de Love is in the Air, la presión para reunirlos en un nuevo proyecto ha sido constante. Los fans han soñado con verlos de nuevo juntos en la pantalla, reviviendo la magia que los conquistó. Y el 12 de julio de 2025 sus deseos se hacen realidad. El anuncio llega de forma inesperada, a través de un breve vídeo promocional en las redes sociales. Imágenes rápidas, música intrigante y la frase, ellos están de vuelta. La intriga se dispara. El proyecto podría ser una serie, una película, o incluso una miniserie, con un título provisional que juegue con la nostalgia, tal vez algo como Después de la lluvia o El reencuentro. La historia podría explorar la vida de Eda y Serkan, años después de la serie original. ¿Han formado una familia? ¿Han superado los obstáculos? ¿Siguen enamorados? Otra posibilidad es que se embarquen en un proyecto completamente nuevo con personajes y una trama originales. Podría ser un drama romántico con toques de comedia, una historia llena de intriga y misterio, o incluso una adaptación de una novela turca de éxito. El rodaje, por supuesto, se convertiría en un acontecimiento. Los fans y la prensa seguirían de cerca cada paso de la producción. Se filtrarían fotos del set, vídeos detrás de cámaras y entrevistas con los actores. El estreno, esperado con ansias, sería un éxito rotundo. La serie o película se convertiría en un fenómeno mundial, rompiendo récords de audiencia y generando un fervor similar al de Love is in the Air. Hande y Kerem, una vez más, demostrarían su química y su capacidad para conectar con el público. Las redes sociales explotarían con cada episodio, cada escena, cada diálogo. El proyecto revitalizaría sus carreras y los consolidaría como la pareja favorita del público. Asterisco asterisco tercera posibilidad, un anuncio personal importante, una nueva familia, asterisco asterisco. Hande y Kerem siempre han sido muy cercanos a sus fans, compartiendo aspectos de su vida personal y mostrando su compromiso con causas sociales. Por ello, un anuncio relacionado con la familia podría ser algo que conmueva a sus seguidores. Podría ser un embarazo, la noticia de que están esperando su primer hijo. La noticia sería recibida con alegría y emoción. Los fans celebrarían la llegada de un nuevo miembro a la familia, y las redes sociales se inundarían de mensajes de felicitación. También podrían anunciar la adopción de un niño, un gesto que reflejaría su compromiso con la caridad y su deseo de ayudar a los demás. Este anuncio demostraría su lado más humano y su generosidad. Además, podrían lanzar una fundación en conjunto, dedicando sus esfuerzos y recursos a una causa social que les apasione. Podrían enfocarse en la educación, la salud, el medio ambiente o cualquier otra causa que les preocupe. Este proyecto demostraría su compromiso con el mundo y su deseo de hacer una diferencia. Este anuncio resonaría profundamente en sus seguidores, quienes apreciarían su autenticidad, su sensibilidad y su capacidad para conectar con el público. Sería un momento de celebración y de esperanza, un recordatorio de que el amor y la bondad son posibles. Asterisco asterisco cuarta posibilidad, un nuevo proyecto individual con una sorpresa, asterisco asterisco. Podría ser que Hande y Kerem anuncien nuevos proyectos individuales, pero con un giro inesperado. Tal vez Hande se lance a cantar, siguiendo los pasos de otras actrices turcas que han incursionado en la música. Kerem podría decidir incursionar en el mundo de la producción, creando su propia productora y desarrollando nuevos proyectos. Pero la sorpresa vendría de la mano de una colaboración, un cameo, una participación especial del otro. Hande podría aparecer en un videoclip de Kerem, o Kerem podría hacer un cameo en la nueva serie de Hande. Algo que mantendría la llama de la relación encendida, aunque cada uno siga su propio camino. Esta estrategia les permitiría explorar nuevas facetas de su carrera, sin perder el contacto con sus fans. La expectativa y la curiosidad serían máximas, y el público esperaría con ansias cada nuevo proyecto. Asterisco asterisco quinta posibilidad, un cambio de aires, una mudanza inesperada, asterisco asterisco. ¿Qué tal que decidan mudarse a otro país? Tal vez a Estados Unidos para conquistar Hollywood, o a Italia, para disfrutar de la Dolce Vita. Un cambio de aires siempre es emocionante y la posibilidad de verlos en un entorno diferente, explorando nuevas culturas y experiencias, sería fascinante. Imaginemos a Hande y Kerem paseando por las calles de París, disfrutando de la arquitectura y la gastronomía de la ciudad.
O tal vez comprando una casa en Los Ángeles, para estar más cerca de la industria cinematográfica. Este anuncio sería una sorpresa, pero también una señal de que están dispuestos a salir de su zona de confort y a asumir nuevos desafíos. Los fans los apoyarían, emocionados por verlos explorar nuevas oportunidades. *** Sexta posibilidad, una declaración que cambiará el rumbo de la farándula, ***. Imaginemos que deciden hablar abiertamente sobre su relación. Quizás han estado manteniendo un perfil bajo, pero ahora quieren ser sinceros con sus fans. Podrían confirmar que son pareja, o desmentir todo tipo de rumores. Podrían conceder una entrevista conjunta, en la que hablen sobre su relación, sus planes de futuro y su visión del amor. Podrían compartir fotos inéditas, detalles íntimos y anécdotas divertidas. Una declaración de este tipo pondría fin a años de especulaciones. La honestidad siempre es bien recibida, y sería un momento histórico para sus seguidores. Sería una muestra de respeto y de cariño hacia el público, y reforzaría su imagen como una pareja sólida y auténtica. *** Séptima posibilidad, la noticia que nadie quiere oír, una separación, ***. Aunque es algo que nadie quiere y que esperamos que nunca suceda, es una posibilidad. La vida es impredecible y las relaciones pueden terminar. Si este fuera el caso, sería un golpe duro para sus fans. Podrían anunciar su separación a través de un comunicado, en el que explicaran las razones que los llevaron a tomar esta decisión. Podrían pedir privacidad y respeto, y asegurar que siguen teniendo un gran cariño y admiración mutua. Aunque sería un momento de tristeza, estoy seguro de que ambos, Hande y Kerem, serían lo suficientemente fuertes para sobreponerse y seguir adelante con sus carreras, con el cariño y el apoyo de sus seguidores. *** Conclusión, un futuro lleno de posibilidades, ***. En cualquier caso, amigos, sea cual sea la noticia del 12 de julio de 2025, estoy seguro de que será impactante. Hande y Kerem son dos personas que con su talento, su carisma y su dedicación, han logrado conquistar los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y sea cual sea la noticia, siempre estarán en nuestros corazones, siempre seremos sus fans. Entonces, ¿qué creen ustedes que anunciarán Hande y Kerem? ¿Cuál de estas posibilidades les parece más probable? ¿O tal vez tienen otra teoría? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No tengan miedo de explayarse. Compartan sus predicciones, sus sueños y sus esperanzas. Quiero saber qué piensan. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle un like al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. ¿Qué esperan que suceda? ¿Qué les gustaría ver? Cuéntenmelo todo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Hasta la próxima. Chao, chao.